¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Nueva actualización de las noticias relacionadas con SpaceX. Si en el pasado noticiario destacábamos la posible fecha de llegada del hombre a Marte, hoy toca destacar la posible fecha del primer intento de lanzamiento orbital del sistema Starship Super Heavy, entre otras muchas cosas, por supuesto. ¿Os interesa que os dé más detalles? Pues vamos a ello. Liftoff. Ya puede afirmarse sin ninguna duda que el penoso y fatídico conflicto entre Ucrania y Rusia está beneficiando en gran medida a SpaceX, y no solo por el tema de la red Starlink, sino por aquellos lanzamientos que iban a ser efectuados por una Soyuz rusa para clientes europeos y que ahora buscan una nueva forma de llegar a órbita. Sin ir más lejos, el pasado 21 de marzo, OneWeb confirmó que había llegado a un acuerdo con SpaceX para lanzar el resto de satélites de su constelación, competencia de SpaceX, que aún le quedan por poner en órbita. Como comentamos en anteriores episodios, resulta paradójico que finalmente OneWeb haya tenido que recurrir a la compañía de Elon Musk para desplegar los 220 satélites restantes que completan los 648 con que constará la infraestructura de la compañía indo-británica, o anglo-india, no sé cómo decirlo. El primer lanzamiento estaría previsto este mismo año, lo que demuestra la flexibilidad de SpaceX para alojar más misiones en su ya de por sí apretada agenda. Asimismo, Arianespace está trabajando en buscar alternativas a la Soyuz para otra serie de misiones comerciales gestionadas por la compañía. Entre ellas estarían los lanzamientos de 6 satélites más de la red de posicionamiento global Galileo, que podrían lanzarse en 3 cohetes Falcon 9 si finalmente no fuera posible recolocarlos en el futuro Ariane 6 en un plazo razonable. Por otro lado, no relacionado con la guerra, la compañía indonesia PSN anunció el 23 de marzo que había contratado los servicios de SpaceX para lanzar, el próximo año 2023, el satélite de comunicaciones Nusantara Lima, a bordo de un Falcon 9. Este instrumento proporcionará hasta 160 gigabits por segundo de ancho de banda al archipiélago indonesio y a los países limítrofes. Uno de los contratos más jugosos de los últimos días ha sido la asignación por parte de la NASA de 6 misiones más de la cápsula de carga Dragon 2 a la Estación Espacial Internacional. En el marco del programa CRS-2, SpaceX ha recibido encargos para lanzar 15 misiones de reabastecimiento, de las cuales ha llevado a cabo 4, y cuya próxima misión será la CRS-25, prevista actualmente para el 1 de mayo. Hay que recordar que SpaceX ya ganó contratos para lanzar 20 misiones en el marco del programa CRS-1, con la cápsula Dragon 1 en el pasado. Como apunte final, comentar que SpaceX ha roto relaciones comerciales con Spaceflight Inc., proveedor de servicios de lanzamiento para pequeños satélites y cliente habitual de los servicios del programa Rideshare, ya sabéis, las misiones Transporter en las que se ponen en órbita multitud de satélites. No se conocen las causas de esta decisión tan drástica, e incluso la compañía afectada dice no saber a qué es debida esta reacción tan radical del gigante aeroespacial. Elon debe haberse cabreado mucho por algo, sin duda. Por cierto, la próxima misión Rideshare, la Transporter 4, está prevista para el 1 de abril. Las aproximadamente 50 misiones previstas para este año parecen cada vez más cerca, y si observamos la tendencia de los últimos 8 años, es evidente la progresión espectacular en cuanto al número de lanzamientos de la compañía de Elon Musk, que solo rompió su racha alcista en 2019. De hecho, las previsiones son que SpaceX coloque este año en órbita entre el 65 y el 70% de la masa lanzada al espacio a nivel mundial, unas 800 toneladas. El pasado 22 de marzo, Rusia lanzaba desde el cosmódromo de Plesetsk, unos 800 kilómetros al norte de Moscú, el satélite militar Meridian M número 20L, a bordo de un cohete Soyuz 2.1A. Debido a la naturaleza clasificada de la carga, casi nada se sabe de las capacidades de la misma, más allá de que tendría una masa aproximada de unos 2.100 kilos, y que gracias a su órbita altamente elíptica, de unos 1000 por 39.700 kilómetros y una inclinación de 62,8 grados, podría proporcionar comunicaciones a barcos y aviones que se encuentran en zonas árticas, Siberia y el Mar del Norte. Parece que el desarrollo del motor BE-4 de Blue Origin estaría viendo la luz al final del túnel. Según la compañía, han realizado más de 18.000 segundos de encendidos estáticos, unas 5 horas, combinados con pruebas de gimbaling, modificación de la orientación del motor. Según Tori Bruno, CEO de ULA y cliente principal de este tipo de motores debido al desarrollo de su futuro cohete Vulcan, el motor está prácticamente listo y funciona incluso mejor de lo que él mismo esperaba. Al parecer, ya están llevando a cabo las pruebas previas de certificación oficial para el vuelo, que incluyen 3 encendidos estáticos por semana. Se mantiene finales de este año como fecha objetivo para lanzar por primera vez el Vulcan, impulsado por 2 de las bestias de Blue Origin. Sin embargo, a pesar de los avances en el diseño del BE-4, el New Glenn de la compañía de Jeff Bezos no volará este año, así que paciencia. Por otro lado, la compañía Firefly, después del fracaso del primer lanzamiento de su cohete Alpha el pasado mes de septiembre,
Estaría lista para volver a intentarlo el próximo mes de mayo, también desde las instalaciones de Vandenberg, en la costa oeste californiana. Hay que recordar que la compañía ha tenido que superar también la renuncia, parece que forzada, de uno de sus fundadores, Max Polyakov, de origen ucraniano. Parece que AE Industrial Partners se ha hecho con su participación de la compañía y ha inyectado 75 millones de dólares extras para financiar los planes de crecimiento de esta prometedora startup fundada en marzo del 2017. Vamos a cerrar este bloque en clave local. Primero empezamos con PLD Space, y es que recientemente la compañía capitaneada por Raúl Torres ha inicializado los test de su unidad de pruebas de cualificación del Miura 1, cargando por primera vez propelentes en la misma. Vamos, que se puede decir que el cohete está vivo por primera vez. Aún queda mucho por hacer, ya que, según el propio CEO de la compañía, se lo van a tomar con calma y van a avanzar con pies de plomo. Los siguientes pasos serán realizar una carga de propelentes a presión de vuelo, llevar a cabo pruebas de liberación de los umbilicales, simulación de la cuenta atrás hasta T-0, y encendidos estáticos hasta T+20 y T+122 segundos. Esta última duración estimada de un vuelo real. El primer lanzamiento de este cohete suborbital estaría previsto para el tercer trimestre de este año. Suerte y ánimo. Y acabamos con un nuevo descubrimiento, en concreto de Celestia Aerospace, empresa afincada en Barcelona que ha conseguido recaudar 100 millones de euros en su última ronda de inversión para desarrollar su sistema de lanzamiento basado en un avión de combate MiG-29V reacondicionado, llamado Archer, que liberaría dos pequeños misiles, también reacondicionados, llamados Space Arrow. La arquitectura, como veis, es parecida a la de, por ejemplo, Virgin Orbit, aunque más modesta en capacidades, ya que puede poner como máximo 32 kilos en una órbita de hasta 600 kilómetros de altura. Habrá que seguirlos de cerca. La megaconstelación de SpaceX sigue presumiendo de músculo en Ucrania. El ministro de Transformación Digital ucraniano, Mikhailo Fedorov, ha confirmado que miles de terminales Starlink están siendo utilizados diariamente por la población, y su número no deja de aumentar. Su uso se está demostrando muy efectivo para ayudar al país a seguir conectado a Internet, y además con una calidad excelente. El propio Elon Musk ha declarado en las últimas horas que, hasta el momento, la infraestructura de los de Hawthorne está resistiendo todos los intentos de hackeo e interferencias de la señal por parte del ejército ruso. Pero la red de SpaceX no solo proporciona comunicación fiable a las tropas ucranianas, ya que recientemente se ha sabido que drones equipados con antenas Starlink estarían sirviendo como marcadores de puntos estratégicos del enemigo. Estos aparatos actuarían de noche, cuando serían más difícilmente detectados y derribados, localizando las tropas enemigas y ayudando a la artillería a optimizar el uso de su escaso armamento, seleccionando los mejores objetivos con precisión. Más de 250.000 usuarios activos en todo el mundo y una producción de 8 satélites por día demuestran la salud de este proyecto, y más teniendo en cuenta que en unos meses el servicio podría estar disponible también para aviones comerciales y barcos. De hecho, SpaceX ha diseñado una antena especial para los aviones, ya en proceso de certificación, que permitiría que todos los pasajeros pudieran streamear simultáneamente en vuelo, ofreciendo, por tanto, un servicio indistinguible de una conexión tradicional terrestre. Cada día tengo más claro que si Starlink sale a bolsa, habrá que comprar alguna acción, ¿no? Por cierto, viendo este panorama, algunas compañías de la competencia empiezan a pensar, si no puedo con mi enemigo, me uno a él. Así, Intelsat, que posee una constelación de 52 satélites en órbita geoestacionaria, está comprando terminales Starlink y servicios de la red de SpaceX para revenderlos a sus clientes como parte de un servicio de red gestionada, multicapa y multiórbita. Significativo, ¿no? La próxima misión de la constelación, la Starlink 414, no está prevista hasta el 14 de abril, desde la costa este de Florida, seguramente debido a que el mes que viene la agenda de lanzamientos orbitales está ya bastante completa con 2 misiones tripuladas y 3 comerciales. De producirse, supondrían un nuevo récord para la compañía con 6 lanzamientos en un mes. Curiosamente, las misiones Starlink están sirviendo para seguir mejorando las prestaciones del Falcon 9, al cual aún le siguen realizando modificaciones para extraerle hasta el último newton de empuje. Hablando de misiones Starlink, comentar que tanto las dos mitades de la cofia como la flamante primera etapa B1051 de la misión Starlink 4-12, con los 12 vuelos a sus espaldas, han llegado sanos y salvos a Port Cañaveral. ¿Veremos una primera etapa con 20 vuelos algún día? Los últimos acontecimientos alrededor del cohete lunar SLS y el sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable Starship apuntan a unos meses de mayo y junio de infarto. Como sabéis, el cohete superpesado de la NASA, el SLS Block 1, junto a la nave Orion y el sistema de escape, están en la rampa de lanzamiento LC-39B del Kennedy Space Center. En estos momentos se está preparando esta bestia para la prueba de simulación de la cuenta atrás hasta el momento T-10, justo antes de iniciar la secuencia de ignición de los 4 motores RS-25. Este test crítico, llamado WDR, por sus siglas en inglés, Wet Dress Rehearsal, o ensayo general en mojado,
Permitirá validar tanto los sistemas del equipamiento de tierra como el funcionamiento del propio vehículo totalmente integrado en la rampa de lanzamiento. Lo único que hemos sabido es que los técnicos han empezado a cargar hidracina en los depósitos inferiores de los dos impulsores de combustible sólido laterales. Si todo va bien, el cohete volverá al edificio de integración vertical VAP en preparación, ahora sí, para su lanzamiento previsto para el mes de mayo o junio, meses en los que coincidiría aproximadamente con la fecha propuesta para el primer lanzamiento orbital de la Starship Super Heavy. Pero luego os explico. En cuanto al telescopio espacial James Webb, después de la resaca de la espectacular primera imagen de evaluación del alineamiento fino de los espejos captada por el instrumento NIRCam, los técnicos han empezado con la alineación del telescopio con los demás instrumentos NIRSPEC, MIRI y FGS-NIRIS. Durante ese proceso, que podría durar todo el mes de abril, los expertos evaluarán las prestaciones de cada instrumento para ajustar las correcciones finales. Después se dedicarán unos meses a las calibraciones finales de los instrumentos y su preparación para empezar a hacer ciencia, lo que sucedería a principios del verano. La expectación es máxima y todo el mundo está deseando empezar a ver los primeros resultados de esta maravilla tecnológica. Como avanzamos en el anterior vídeo de noticias, una vez aprobado el aumento del presupuesto solicitado por la NASA, la agencia ha lanzado un nuevo programa destinado a financiar una segunda propuesta de aterrizador lunar, HLS, para el programa Artemisa. No hace falta decir que SpaceX no puede presentarse al mismo, ya que ha sido agraciada con el contrato de la primera opción. Pero ya sabéis uno de los que sí se presentará, ¿no? Dado que en el nuevo programa se han ampliado los requisitos técnicos del sistema, como su capacidad para acoplarse a la futura estación Gateway, una mayor capacidad de carga, una autonomía extendida y la posibilidad de reutilizar el vehículo, la NASA ha decidido ampliar el contrato con SpaceX para incluir una segunda misión del HLS basado en la Starship que cumpla con los nuevos requisitos. Vamos, que ya tenemos 2 misiones tripuladas de la Moonship, o como se llame finalmente, a la superficie de la Luna. Vamos con unas noticias breves relacionadas con SpaceX. Por un lado, Elon Musk ha anunciado que está trabajando en la tercera versión de su Master Plan. Ya sabéis que este solía hacer referencia a la hoja de ruta de Tesla, pero parece que en esta edición va a ser mucho más ambicioso y podría incluir secciones relacionadas con SpaceX o Boring Company. ¿Creéis que acabará formando una especie de holding con todas sus compañías compartiendo proyectos y objetivos? Solo falta integrar Neuralink y ya enloquecemos todos. Por otro lado, la inflación ha forzado a SpaceX a subir los precios de todos sus servicios, tanto de los slots en las misiones Rideshare como de los lanzamientos de sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, así como los kits y tarifas mensuales del servicio de conexión a Internet a través de Starlink. Toca ahorrar. Por último, a principios de mes, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, cayeron lo que parece ser los restos de una segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Esta pieza apareció a unos 50 metros de la casa de Joao Ricardo Pacheco y Josean María Franco. Menudo hallazgo. A ver si pueden aprovechar la casualidad de alguna forma y le sacan algo de beneficio. Vamos con el carrusel. El número de planetas extrasolares confirmados supera los 5.000 después de añadir 68 más al archivo de exoplanetas de la NASA. Elon, hay que ponerse a diseñar una nave capaz de visitar alguno. Se abren muestras lunares que llevaban almacenadas 50 años esperando a que avanzase la ciencia para poder estudiarlas. ¿Habrán guardado algunas para de aquí a 50 años más? China está estudiando llevar a cabo una misión a Venus. El éxito de Marte les ha dado alas. Para acabar, vamos de viaje a dos extremos del sistema solar. Por un lado, a la cara nocturna de Plutón, a 4.900 millones de kilómetros del Sol, y por otro, a solo 75 millones de kilómetros del astro rey, desde donde la sonda Solar Orbiter nos ha enviado estas impresionantes imágenes. Disfrutemos. En la Estación Espacial Internacional la actividad aumenta por momentos. Si recordáis, recientemente la misión Soyuz MS-21 se acopló por primera vez al módulo Pritchard del segmento ruso, con 3 astronautas a bordo. Sí, aquellos uniformados con los trajes amarillos y azules tan polémicos. Aunque no lo comenté en el anterior vídeo de noticias, el sistema de aproximación y atraque automático no funcionó correctamente y tuvo que llevarse a cabo de forma manual. Pues bien, el próximo 30 de marzo está previsto que regrese la expedición MS-19, con Anton Skaplerov, Piotr Dubrov y Mark Van de Hey, a que los rusos no van a dejar abandonado en la estación, a bordo. Los dos últimos fueron lanzados con la expedición MS-18 el 9 de abril del 2021, con lo que llevan en el espacio 355 días, 5.680 órbitas a la Tierra y más de 240 millones de kilómetros recorridos, casi nada. El pasado 23 de marzo, Raja Chari de la NASA y Thomas Maurer de la ESA realizaron el tercer paseo espacial de este año con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento en la estación. Durante casi 7 horas de trabajo, reemplazaron unos latiguillos de transporte de amoníaco del sistema de refrigeración, instalaron un cable de alimentación y datos en la plataforma Bartolomeo del laboratorio Columbus, sustituyeron una cámara de alta resolución, colocaron en su sitio una manta de aislamiento térmico del laboratorio Kibo y realizaron otra serie de tareas menores. Cabe destacar que, una vez en el interior, se detectó una pequeña fuga de agua en el interior del traje de Maurer, lo que no hace sino confirmar que la NASA debería acelerar la entrada en servicio de la nueva generación de trajes espaciales.
Hablando de Maurer, el astronauta alemán ha sido fotografiado desde la Tierra durante su actividad extravehicular. Es increíble que un astrónomo aficionado pueda captar estas imágenes. Y si no tienen suficiente trabajo en la estación, el próximo 3 de abril se lanzará la cápsula Crew Dragon Endeavour, en el marco de la misión AX-1 de Axiom Space, con 4 astronautas a bordo. Es posible, no obstante, que el lanzamiento se retrase algún día, ya que depende de la finalización de las pruebas del SLS, que hemos comentado anteriormente. Esta será la primera misión totalmente privada a la ISS de la historia, y su lanzamiento ya ha sido oficialmente autorizado por la NASA después de la reciente revisión de preparación del vuelo, FRR por sus siglas en inglés. Por cierto, los menús de esta icónica misión serán preparados por el chef español José Andrés, así que los tripulantes van a poder disfrutar de paella valenciana, jamón ibérico y otras delicatessen, envidia doble o triple. En cuanto a la misión Crew 4, prevista para el 19 de abril, hemos sabido que la cápsula utilizada será nueva y se llamará Freedom. En esta misión viajará Jessica Watkins, especialista de misión de la NASA, que será la primera mujer afroamericana en realizar una misión a la ISS de larga duración. Asimismo, también hemos conocido quiénes serán el comandante, en este caso una mujer, y el piloto de la misión Crew 7. Se trata de la neoyorquina Jasmine Mockbelly, de la NASA, y el danés Andreas Mogensen, de la ESA, de lo que serán su primer y segundo viaje al espacio respectivamente. Y un par de apuntes antes de cerrar el bloque. Por un lado, comentar que China también estaría dispuesta a abrir las puertas de su estación espacial CSS a iniciativas relacionadas con el turismo espacial, y es que el país asiático va con todo. Por otro lado, bajando al espacio suborbital, ya sabemos cuál será la tripulación de la misión NS-20 de Blue Origin, la cuarta tripulada de la compañía, cuyo lanzamiento se llevará a cabo el próximo 29 de marzo. Se trata del arquitecto jefe del New Shepard, Gary Lay, el matrimonio Sharon y Mark Hagel, Marty Allen, Jim Kitchen y George Nield. ¡Buen viaje! Como siempre, un rápido vistazo a Marte, y como siempre también, tenemos que hablar del intrépido helicóptero que se ha marcado 2 vuelos más por los cielos del planeta rojo, números 22 y 23, que se dice pronto. El primero de ellos tuvo una duración de 101,4 segundos y alcanzó una altura máxima de 10 metros, mientras que el segundo fue algo más largo y se extendió 129,1 segundos, recorriendo unos más que respetables 358 metros. El objetivo actual de este vehículo consiste en servir de apoyo al rover Perseverance, localizando posibles lugares de interés que sean objeto de estudio por parte de los avanzados instrumentos del mismo. Hablando de Perseverance, comentar que en los últimos días está aumentando su velocidad, gracias al software AutoNav y a las mejoras de sus algoritmos basados en inteligencia artificial, con la idea de llegar lo antes posible a un antiguo delta fluvial que los científicos creen que es uno de los mejores lugares para la búsqueda de señales de vida microscópica pretérita. Esperemos que llegue cuanto antes y pueda continuar desvelándonos los secretos del planeta rojo. Para finalizar este bloque, comentar que Estados Unidos y China se están espiando mutuamente en el planeta rojo, amistosamente, no me entendáis mal. Recientemente hemos visto imágenes obtenidas desde la sonda MRO gracias a su cámara IRISE, en la que pueden observarse claramente el aterrizador, el escudo protector y los paracaídas, y el propio rover Zhurong en la zona de Utopía Planitia. Incluso pueden verse claramente las roderas dejadas en la superficie durante su periplo por la árida superficie marciana, por cierto, con algún lazo incluido. Por otro lado, también la sonda Tianwen-1, gracias a su cámara de alta resolución IRIC, ha localizado al Perseverance en el cráter Jezero, a la derecha de esta imagen, donde pueden verse también las marcas que dejó en el suelo la maniobra de aterrizaje con el Skycrane. ¡Qué buena época para estar vivo! Sin duda, la noticia de la semana en Starbase ha sido el anuncio de Elon Musk respecto a la fecha estimada para el primer intento de vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy. Apuntad en la agenda, mayo. Según el CEO de SpaceX, esta primera misión se llevará a cabo en sendos prototipos con motores Raptor de segunda generación, además de confirmar que se utilizará una primera etapa con 33 motores. Según Elon, el Raptor 2 es un motor con unas prestaciones mucho más elevadas que los de primera generación, llegando a unas 230 toneladas de empuje. Además, el Raptor 2 es un motor mucho más robusto, seguro y confiable, lo que quizás explica por qué no se van a lanzar finalmente los prototipos B4 y S20. Al parecer, en abril tendrían listos los 39 motores necesarios para este primer vuelo, 33 en la primera etapa y 6 en la segunda, 3 de ellos optimizados para el vacío con la tobera más grande, tras lo que necesitarían aproximadamente un mes para su integración y las pruebas pertinentes. En paralelo a este anuncio, la FAA se ha pronunciado por fin respecto al informe de impacto ambiental en Starbase, pero no os hagáis ilusiones, porque ha sido para anunciar que necesitarán otro mes más para finalizar su trabajo, en concreto hasta el 29 de abril. Por suerte, esto no impacta en el calendario actual que maneja la compañía, que como hemos visto se va como mínimo a mayo, pero más retrasos podrían entrar ahora sí en conflicto con los planes de SpaceX en Starbase. Estos anuncios, en particular el de Elon en relación al primer intento de vuelo orbital, se han visto refrendados por los acontecimientos en la zona.
Por un lado, el B4, una vez realizado el último test el pasado 21 de marzo sobre la plataforma de lanzamiento orbital, fue retirado de la misma el pasado 24 de este mismo mes, colocado sobre el stand de transporte y transportado cerca del Starhopper. Parece que ambos prototipos, el S20 y el B4, serán retirados de la zona de lanzamiento y trasladados, seguramente, al denominado jardín de cohetes, al inicio de las instalaciones, en la zona de fabricación. Por otro lado, en la zona de fabricación se están acelerando el ensamblaje tanto del B7 como del S24, que al parecer van a ser los dos prototipos que finalmente se utilizarán en el tan esperado primer intento de vuelo orbital. En el B7 han sido instaladas las cubiertas protectoras triangulares de los depósitos de helio a presión utilizados para presurizar los tanques de combustible, los denominados COPS. Estas cubiertas, además de proteger estos componentes, parece que tendrían una segunda función de sustentación aerodinámica durante el descenso. Además, el B7 cuenta con un nuevo diseño de las conexiones con el equipamiento de tierra a través del mecanismo de desconexión rápida situado en la plataforma de lanzamiento orbital. Y recientemente se ha transportado a la zona de lanzamiento el adaptador que debe ser instalado en la rampa para poder conectar el nuevo prototipo a la misma. Por otra parte, el S24 sigue avanzando y se está trabajando principalmente en el cono superior y en la bodega de carga del mismo. De hecho, parece que en esta última sección se está instalando un sistema de liberación de satélites un tanto peculiar, que podría funcionar como veis en esta simulación realizada por aficionados. Se desconoce si en el primer vuelo orbital van a intentar probar también este mecanismo, diseñado aparentemente para poner en órbita satélites Starlink. Si en el primer intento ya envían algún satélite Starlink para probar el mecanismo, no digo decenas, sino algunas unidades, sería un indicativo de la confianza de los chicos de SpaceX en la fiabilidad del sistema. ¿Cómo lo veis? Otras cosas interesantes que hemos visto en los últimos días ha sido el traslado de un stand de pruebas para el Super Heavy a la zona de lanzamiento orbital. Este mecanismo estaría destinado seguramente a alojar los primeros encendidos estáticos de esta bestia, con el objetivo de no poner en peligro la rampa de lanzamiento orbital innecesariamente en las primeras etapas de las pruebas. Tal vez esta estructura sea colocada en una de las dos rampas de lanzamiento suborbital, para proceder allí con los encendidos estáticos de múltiples motores. También hemos visto cómo se trasladan al High Bay, junto al B7, segmentos del B8 para empezar a apilarlos, y cómo luce un tanque de cabecera del booster, mucho mayor que el de una Starship, destinado a almacenar el combustible necesario para el encendido de los motores durante el aterrizaje. Por supuesto, las infraestructuras siguen creciendo, en particular el nuevo edificio de ensamblaje vertical White Bay, ya claramente la construcción más destacada en la zona de producción. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Ya sabéis, like, comentarios abajo, suscribíos, darle a la campanita, compartid, etc. Todo eso que, aunque es gratis, pues ayuda mucho. Si os queréis hacer miembros del canal y apoyadme aún más, por supuesto, sois bienvenidos. Buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y vamos con el saludo a los Space Stormers. Faleramovsky, Damián Gabriel, DJ Esmerald, alias Agustín, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeus 38, alias Daniel, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, alias Jorge, Sergio González y el gran Gilberto García. Muchísimas gracias a todos. Adiós.